Bienvenidos alumnos de séptimo grado. Vamos este día a una clase más de matemática. Como siempre, pedirles que tengan su libro de texto a la mano para poder dar esta lección, para poder trabajarla. Quiero que este día iniciemos con la siguiente reflexión. Levántate, suspira, sonríe y sigue adelante. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará. Bien, nos ubicamos entonces en nuestra unidad número 8, figuras planas y construcción de cuerpos geométricos, en la lección 3.1, clasificación de cuerpos geométricos. Dice nuestro problema inicial de la manera siguiente. En los cuerpos geométricos se entiende como cara tanto a las caras laterales como las bases. En las figuras del literal A hasta el literal H se observan algunos cuerpos geométricos. Tenemos literal A, B, C, D, E, F, G y H. Clasifica los cuerpos geométricos según las similitudes de sus caras. Bien, aquí tenemos entonces, en este caso, fíjese de que nos brindan una serie de cuerpos geométricos y a partir de ello, pues nosotros vamos a clasificarlas. En este caso nos dice que las vamos a clasificar de acuerdo a las similitudes, por supuesto, de sus caras. Pero, ¿qué pasa con cada uno de ellos? Fíjese de que en este caso, el literal A, por ejemplo, el literal A, si usted observa, es una figura la cual nosotros conocemos como prisma. En esta ocasión tenemos caras laterales que son rectángulos, entonces por lo tanto pertenece a lo que nosotros conocemos como prisma. Ahora bien, en el caso del literal B, fíjese de que el literal B tenemos también caras laterales que son triángulos. Observe que aquí tenemos que son triángulos, sus caras son cada una de estas que le estoy mostrando acá. Entonces, a esto nosotros le conocemos como pirámides, o sea que en esta ocasión son nombres especiales que se le da a lo que nosotros conocemos como pirámide. Ahora bien, pero si usted ve el literal C, también es un prisma. Si usted observa, acá tenemos también, es un prisma, tenemos caras laterales que son rectángulos. Ahora, si vamos y observamos el literal B, tiene similitud con nuestro literal B, que también pertenece a una pirámide, o sea que cumple las características también para ser una pirámide. Ahora bien, ¿qué pasa con las otras figuras? Fíjese de que aquí tenemos, por ejemplo, las figuras desde el literal F, por ejemplo, F, G y H. En este caso, estos tres tenemos caras laterales que son curvas. Si usted observa, sus caras son curvas, o sea que ya no tiene rectángulos ni triángulos, sino que todas sus caras son curvas. ¿Cómo les conocemos a estos? Como cuerpos redondos. Tanto al literal F, G y H, nosotros ahí tenemos cuerpos redondos. Por ejemplo, el de literal F nosotros lo conocemos como un cono, el literal G como cilindro y literal H que aquí tenemos una esfera. Y ahí tenemos entonces, pero también tenemos en nuestro literal E, que es el único que nos falta por mencionar. En este caso, nuestro literal E, aquí lo tenemos que es un cubo y este cumple la característica de que es un prisma, tiene sus lados iguales, entonces por lo tanto su nombre que recibe es cubo, que es lo que nosotros comúnmente conocemos, ¿verdad? Y lo observamos en diferentes cosas, en diferentes juguetes. También usted más de alguna vez habrá jugado con un cubo. Entonces ahí tenemos. Ahora, si los clasificamos de acuerdo a las similitudes de sus caras, fíjese bien, vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, desde la figura A hasta la figura, por ejemplo, observemos
A, B, C, D y E, nosotros la podemos clasificar en un solo grupo. Ahora, si nosotros venimos y observamos, tenemos aquí prismas y tenemos pirámides. Ya decíamos ahí, está incluido por supuesto el cubo. En este caso decimos que es un prisma que tiene características diferentes, especiales, pero también está dentro de los prismas. Entonces, por lo tanto, los clasificamos y los agrupamos en este caso. Tiene triángulos y tiene rectángulos en sus caras laterales. Ahora bien, a partir del literal F hasta el H, usted observará y decíamos hace un momento que en este caso sus caras laterales son curvas y es por eso que los clasificamos de una manera distinta. Ahí los hemos colocado, o sea que en nuestro número 1 nosotros hemos clasificado acá los cuerpos según sus caras. Aquí únicamente las caras laterales son rectángulos y son triángulos, y en nuestro segundo grupo las caras laterales son completamente curvas. Ahora, fíjese de que cabe mencionar acá que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de caras, vértices, aristas, por ejemplo, si nos vamos a nuestra pirámide triangular, por ejemplo, en esta pirámide triangular cuenta con 5 caras, 5 vértices y 8 aristas. O sea que aquí tenemos las aristas, tiene las caras, que son cada una de ellas, y por supuesto tiene vértices. Ahora nos vamos a lo que es nuestro cilindro, por ejemplo, literal G, cuenta con 3 caras, 0 vértices en este caso, 0 vértices y 2 aristas. Ahí tenemos, esa es una de los elementos que tiene. El cono, por ejemplo, el F, cuenta con 2 caras, 0 vértices y una arista. Ahí tenemos algunos de las figuras en las cuales nosotros podemos mencionar. El cubo, veamos, el cubo cuenta con 6 caras, 8 vértices y por supuesto 12 aristas. Ahí tenemos entonces algunas de ellas que hemos mencionado. Vamos ahora y veamos qué nos dice nuestra conclusión. Nos dice que las figuras desde la A hasta la D del grupo 1 son llamadas poliedros. Justamente era lo que nosotros teníamos en nuestro primer grupo. O sea que a ellos nosotros les conocemos como poliedros. Si observamos, en este primer grupo que tenemos acá, en las cuales las caras eran triangulares y rectangulares, dice que nosotros las conocemos como poliedros. Ahora bien, la característica de estos cuerpos es que sus caras son figuras planas, por lo general polígonos como rectángulos o triángulos. Dentro de estas, las figuras como la A y C, cuyas caras laterales son rectángulos, son llamados prismas. Las figuras como B y D, cuyas caras laterales son triángulos, reciben un nombre especial de pirámide. Si además el prisma tiene todos sus lados iguales, se le conoce como cubo, que era el caso especial que nosotros mencionábamos hace un momento. En la figura desde la F hasta la H, cuyas caras laterales son curvas, reciben el nombre de cuerpos redondos. En las imágenes de abajo se pueden observar los elementos de algunos cuerpos geométricos. A es un prisma cuadrangular, que es lo que tenemos acá, prisma cuadrangular. Si usted observará, ¿por qué cuadrangular? Por la base, entonces es un cuadrado. Entonces, en este caso decimos que tenemos caras, ahí tenemos caras laterales que son rectángulos, entonces por lo tanto son prismas rectangulares. El literal B es un prisma de base rectangular. Ahora bien, rectangular
porque en este caso nuestra base es un rectángulo. O sea que aquí cumple la característica, sus caras son triángulos, pero la base es un rectángulo. El literal C, por supuesto, es un cilindro. Observará que la base es un círculo. Y nuestro literal D, aquí tenemos que es un cono base, también circular. O sea que tenemos un vértice, único vértice decíamos acá, que es justamente el que tenemos acá. Y por supuesto aquí tenemos las aristas. Aquí tenemos la base, las caras, que son cada una de estas alrededor, caras laterales, aristas, que son cada una de estas líneas que tenemos acá. Y ahí tenemos entonces algunas de los elementos en cuanto a nuestras figuras mencionadas en este caso. ¿Qué nos dice nuestro literal E? Fíjese de que aquí vamos a nuestro ejercicio y vamos a identificar de acuerdo a la imagen que tenemos. Ahora nos dice que de acuerdo a la imagen anterior se puede obtener las figuras planas que conforman la base y las caras laterales del prisma y la pirámide. Se resume de la siguiente manera. Por ejemplo, el literal A, observamos que la base del prisma mostrado en este literal es un cuadrado, o sea, sus 4 lados son iguales. De igual manera, para el literal A, las caras laterales del mismo prisma es un rectángulo, o sea que veíamos que las caras son rectángulos. Vamos a nuestro literal B. Ahora tenemos acá una base que es un rectángulo, porque observemos que aquí tenemos lados 2 a 2, este y este otro lado son iguales, pero este lado con este otro son diferentes. O sea que las caras laterales de la pirámide, en este caso, forman un triángulo isósceles, porque es isósceles, tenemos dos lados iguales y tenemos por supuesto este que es diferente. Ahí tenemos para el caso de literal A y literal B. Ahí tenemos entonces, chicos, la clasificación en cuanto a nuestros cuerpos geométricos. No olviden que en este caso estamos trabajando con poliedros y estamos trabajando con cuerpos redondos, que es la clasificación que nosotros hemos hecho en esta ocasión. Ahí tenemos entonces, no olvide que cualquier duda puede preguntar, puede hacerla llegar.